Bueno, los Mossack y Fonseca Papers, la gran afrenta de Panamá, y está conmigo el analista político José Isabel Blandón Padre. Panamá ha tenido cruzadas muy importantes en las cuales hemos apelado a la ética y a la sensatez del mundo, por ejemplo, después del 9 de enero, por ejemplo, con los tratados de Torrijos-Carter, antes, en 1955, incluso el presidente Remón, con aquella frase de ni limones ni millones, queremos justicia, pues amalgamó a toda la clase política en ese momento. Es decir, una crisis de este calibre tiene obviamente varios frentes, el internacional y el nacional. ¿Por dónde empezar y cómo? Es la gran pregunta que uno debe hacerse. Bueno, gracias Fernando por esta entrevista. En primer lugar debo decirte que, como decía Alberto Einstein, para resolver un problema, primero hay que entender el problema. Si no entendemos el problema, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, en la historia de la humanidad, no solamente de Panamá, de la humanidad, jamás un país había sido atacado tan intensamente como la actual coyuntura. Ni siquiera los Khmer rojos o los ayatolas iraníes. No, porque el ataque es mundial. O sea, estamos frente a una nueva situación con una tecnología moderna donde lo que hoy estamos diciendo tú y yo aquí ya es noticia en Tokio. Y hemos sido víctimas de un bombardeo masivo a nivel de las redes sociales y además de información que sale en los principales y más influyentes diarios del planeta Tierra. No es de los Estados Unidos, no es un conflicto bilateral que tenemos nosotros con el colonialismo norteamericano, no es una posición con Francia, es el mundo que nos está informando. Entonces, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es cuál es el problema que tenemos. Entonces, si yo sé qué problemas tenemos, una vez que yo pueda identificar el problema, también tengo que definir cómo lo voy a manejar. Entonces, la primera cosa que quiero plantear antes del primero es que la República de Panamá, ahora sí, en su historia, joven historia, ha enfrentado problemas graves. Por ejemplo, todo el proceso de negociación para descolonizar el país por el control que tenían los Estados Unidos. Pero vamos a decir que esa fue una lucha justa, es decir, y todo el mundo la entendió como tal. Bueno, no todo el mundo la entendía. Nosotros tuvimos que desarrollar una estrategia para aislar a los Estados Unidos del resto del mundo y convertir la lucha de todo el mundo contra los Estados Unidos por el sistema colonial que existía en Panamá. Esa fue la estrategia que se lanzó y que la mayoría de nuestras generaciones que nos antecedieron a los tratados Torrijos-Carter hicieron. Entendiendo el problema colonial y la necesidad de aislar al colonizador, nosotros desarrollamos una estrategia mundial y eso sí, ganamos la simpatía del movimiento de liberación nacional anticolonialista que había en África, en Asia, recuerda que estábamos en medio de todas las guerras que pasaron y llegó a los Estados Unidos un presidente como Carter. Entonces, allí la unidad nacional operó en función de venderle al país y hacer que nuestro país comprendiera que esta lucha era esencial para el desarrollo nacional. Entonces, no hay ninguna estrategia de comunicación que el gobierno del presidente Varela pueda diseñar si no cuenta con el respaldo de la opinión pública de nuestro país. De nuestro país. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos ahora mismo en Panamá que a raíz de todo el proceso de descolonización, el país ha avanzado enormemente en materia política, en materia económica, en materia social. Y en materia política lo califico porque los avances logrados en el proceso democrático se han venido deteriorando al punto en que nos encontramos hoy en un sistema político panameño herido mortalmente ante la opinión pública. Pero Panamá ha logrado hitos importantes en su desarrollo. Estamos a punto de inaugurar la ampliación del canal de Panamá. Hemos logrado desarrollar una economía diversificada por primera vez. No solamente dependemos del canal, tenemos otros elementos importantes de la economía, pero nos enfrentamos históricamente a un problema que no hemos resuelto. Es que el mundo reclama de la República de Panamá una mayor transparencia en el manejo de nuestras relaciones
cuando se trata de las sociedades civiles, se hagan en Panamá o se hagan en el extranjero, las denominadas offshore. Entonces, el mundo además se enfrenta hoy a una nueva situación de ataque, que es la existencia del terrorismo como elemento que ha cobrado importancia geopolítica. Esto expresa, por ejemplo, cuando vemos la situación con Francia. He escuchado mucha gente decir, bueno, es que tenemos que parar a Francia en firme. Usted tiene que entender, usted quiere negociar con Francia o quiere negociar con el que sea. Si usted y yo tenemos un conflicto y yo quiero negociar con usted, lo primero que yo tengo que entender es qué es lo que usted quiere. Claro. Entenderlo a usted para poder yo negociar con usted. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Francia en este momento, Fernando y estimados televidentes? Francia está en un estado de guerra. Claro. El Congreso autorizó al presidente holandés a mantener el estado de guerra. ¿Contra quién? Contra el terrorismo internacional que hace unas semanas provocó una acción mortal en el centro de París. Sí. Y entonces, el Estado francés ha venido, a través de su estructura de inteligencia local, que es muy buena, e internacional, que cuenta con el apoyo de toda la inteligencia del mundo, determinar que hay una actitud del movimiento terrorista internacional con el interés de seguir agrediendo a Francia. Sí. Y una de las cosas que ellos saben es que si tú quieres combatir el terrorismo o el crimen organizado, le tienes que pegar en la columna vertebral de esa acción, que es sus finanzas. Y yo no tengo la menor duda que Francia debe tener elementos importantes en sus manos que vinculen a estos terroristas con compañías cuyos orígenes son desconocidos, cuyos orígenes son turbios, cuyos orígenes son opacos, y que tiene que ver con todo este esquema de las offshores que se están planteando. Quiere decir que Francia, estando en un estado de guerra, tiene una actitud hostil, no solo contra Panamá. Ayer se detuvo el gobierno, intervino el Banco Nacional de Francia con respecto a información que ellos disponen. Claro. Entonces, no solamente eso, Francia ordenó inmediatamente el bombardeo a Siria, a quien ellos presumen. Y han capturado terroristas que yo me imagino han dado información sobre cómo ellos se financian. De manera que yo, entendiendo la posición de Francia, puedo saber qué es lo que yo necesito para poder negociar. Nosotros, la República de Panamá, tiene un problema que resolver con el mundo financiero internacional. ¿Es parangonable esta situación con lo pasado en los 80, finales de los 80, con los últimos días de Noriega, cuando se destapa toda su relación con el narcotráfico? Bueno, no. Era incluso porque esta era una relación muy localizada, o sea, una acción regional cuya impacto estaba circunscrito a Panamá y Estados Unidos. Y Estados Unidos. No tuvo, a pesar de que sí tuvo el apoyo mundial, no tuvo la connotación, porque además no existía para esa época el desarrollo tecnológico de las nuevas comunicaciones. O sea, usted y yo nos enteramos instantáneamente de lo que pasó en Perú anoche. No siquiera teníamos que esperar hoy. Instantáneamente nos estábamos enterando cuál era el resultado electoral, para darle un ejemplo. Entonces, las revelaciones que se están haciendo todos los días nos producen una sorpresa. Una sorpresa desagradable, generalmente. Sorpresas informativas y además sorpresas graves para lo que se está ocurriendo con esta firma de abogados. Entonces aquí viene la segunda premisa que debemos tener. Para resolver este problema, nosotros tenemos que saber que Panamá no son las firmas de abogados. O sea, Panamá, la República de Panamá, sus intereses no se mueven en función de una firma o varias firmas. Pero a la larga, por ejemplo, el sugerente título del País del sábado, un país hecho por y para abogados, si uno empieza a escarbar la política nacional, uno se da cuenta de que estos grandes bufetes son los que ponen ministros en todos los gabinetes que ha habido, incluso mueven los hilos del poder con el presidente, son los que hacen las leyes que la Asamblea pasa, son los que blindan hasta cierto punto el país para que funcione para ellos. Es decir, ¿cuál sería una salida de eso sin traicionar hasta cierto punto esta relación simbiótica que hay entre abogados y políticos? Bueno, las firmas de abogados grandes, no hay duda, se han beneficiado del desarrollo de este país. Pero decir que Panamá depende o está controlado por la firma de abogados es un grave error. La economía panameña no funciona por los bufetes de abogados. Nosotros tenemos por naturaleza
la existencia en nuestro país de una vía acuática, sí, que es el Canal de Panamá, que es el motor del desarrollo nacional. ¿Sí? Es la existencia, nosotros somos el quinto estrecho marítimo del mundo. O sea, nosotros tenemos una propiedad geográfica de carácter estratégico. Por eso yo tengo que diferenciar, no son las firmas de abogados del país. sí. Este modelo de desarrollo nos permitió el desarrollo, la creación de un centro financiero que reportaba dinero. Tenemos un país que tiene un modelo de desarrollo que ha venido creciendo en forma increíble. Para que tengan una idea, en el año 90 nuestro Producto Interno Bruto era de 6.000 millones de dólares, en el año 2016 es de 52.000 millones de dólares. O sea, hemos hecho un avance sustancial. Si tú ves el peso de las firmas de abogados dentro de ese volumen de operaciones, ellos son una parte. Sí. Que tengan influencia en el gobierno, lo deben tener, como la tienen las grandes corporaciones, como la tienen los periodistas, como la tienen los Sí, pero gremios. grandes corporaciones que a la larga ya casi ninguna es panameña. Bueno, es que Panamá se ha regionalizado, porque América Latina ha tomado otro rol en el mundo. Pero quisiera volver al tema. Si nosotros entendemos que tenemos un problema con el mundo que tenemos que resolver, Sí. y si tenemos claro de que las firmas de abogados no son la República de Panamá, yo no me siento representado como panameño que he gastado toda mi energía para el proceso de descolonización y de construcción del país. Yo no me siento representado en ninguno de los errores que haga ninguna firma de abogados de este país. Ni yo. Ni me siento, ni creo que voy a salir a defender las cosas malas que ellos hayan hecho. No tengo ninguna razón, ni creo que el país esté en peligro porque ellos estén bajo el huracán de una investigación. El problema de nosotros es que este capítulo de las firmas de abogados ha llevado a una connotación internacional negativa para Panamá y en la geopolítica ha puesto a nuestro país en primer plano. Pero yo quiero recordarle a la nación panameña y a nuestros dirigentes, tanto del gobierno como de oposición, que nosotros tenemos, por ejemplo, que dentro de unos meses vamos a inaugurar la ampliación del Canal de Panamá, Sí. que es el proyecto más grande de este hemisferio y de construcción de ingeniería en el planeta Tierra. Entonces, nosotros tenemos activos importantes que proteger, más allá de las firmas de abogados. Entonces, es el deber de nuestros dirigentes proteger a la nación, no proteger a un sector de la nación. Este escándalo va a ser un San Benito que el presidente Varela va a tener que cargar por el resto de su presidencia. Mira, se calcula por la información de los periodistas que hay más de 11 millones y tantos de documentos que ellos tienen en su poder. ¿Tú recuerdas los más famosos papeles del Pentágono? Bueno, que terminaron Y sacando a Nixon y que 4 mucha años gente se después. preocupa por qué se llaman los papeles de Panamá. Bueno, yo lo voy a explicar. No me produce ningún efecto que se llamen papeles de Panamá o se llamen Fonseca. Lo que pasa es que desde el punto de vista noticioso, y nosotros que trabajamos en los medios lo Mossack sabemos, y Fonseca no no significa es lo nada. mismo decir los papeles de Fonseca que los papeles de Panamá, con la intención básicamente de llamar la atención sobre un tema que claro que afecta a la República de Panamá. Entonces, los papeles del Pentágono todavía permanecen investigaciones que se realizan, y esto ocurrió por allá por los años 70. Es decir, ya todos los protagonistas murieron. Pero esto va a tener un efecto de largo plazo. Vamos a tener en forma consistente información que va a salir negativa contra la República de Panamá. Particularmente, más cosas vamos a saber de lo que hacían estas firmas que no nos han dicho. Claro. Entonces, ¿qué es lo que creo que nosotros debemos hacer como nación, Fernando? Primero, entender el problema que tenemos y la responsabilidad que nos queda ahora mismo. Una sociedad tan dividida como esta, nosotros podemos usarlos para... La sociedad se divide cuando los problemas son locales, pero cuando los problemas son de carácter nacional e internacional, los pueblos tienden a buscar la unidad si tienen una dirigencia que los oriente correctamente. Y en este momento, para mí lo correcto es decirle al país cuál es la diferencia entre Panamá y la firma de abogados. Y no solamente esta, las firmas de abogados. Y cómo nosotros vamos a hacer para poder llegar a acuerdos con Francia y Alemania, que ya amenaza con incluirnos en la lista, porque eso sí tiene un efecto grave.
Yo estoy notando... ¿Más que el de Francia? No, es que los dos tienen un efecto combinado. Bueno, estamos hablando de las dos economías más porque fuertes eso de hace Europa. que las inversiones internacionales, que Panamá hoy es receptor importante de inversiones extranjeras directas en este país, que son el motor de nuestro desarrollo, no van a querer venir al país. Porque, por ejemplo, en España se dice que no nos han incluido en la lista de paraísos fiscales porque no tienen gobierno. Bueno, en España no hay gobierno hace varios meses. Sí, sí. Todavía España está por definir qué va a pasar con ese país. Claro. No hay acuerdo de ninguna clase en España. Es un país que debemos mirarnos nosotros si nos sabemos entender. Yo creo que aquí se presenta una gran oportunidad para los dirigentes políticos del país, no del gobierno. Decía que yo noto con preocupación que algunos sectores interesados en mantener el status quo están llevándonos a decir que un ataque contra la firma de abogados Mossack y Fonseca es un ataque contra la nación panameña. Yo digo que eso no es así. La responsabilidad de esta firma le corresponde única y exclusivamente a ellos. Exacto. La responsabilidad de nuestro país es cerrar los caminos para que esto no vuelva a ocurrir y el mundo vuelva a apreciar a Panamá como lo está apreciando. Porque además, geopolíticamente y geográficamente, la mayoría de los países que usan el canal de Panamá no tienen otra ruta alterna. Claro. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja. Yo creo que nosotros debemos cuidar el patrimonio de la nación panameña, no el patrimonio ni las cuentas privadas de empresarios nacionales, sean o no exitosos, sean o no dirigentes políticos de cualquiera sea el partido que ellos sean. Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera cosa que quiero decir es que nosotros no podemos pretender creer, y veo con preocupación, que estos sectores que se benefician de este status quo impulsan un patriotismo que es ficticio. El patriotismo ningún país pierde enfrentando la verdad. Claro. La verdad es lo que nos hace a nosotros ser libres. La verdad es lo que nos hace a nosotros ser más grandes, crecer. Creo que al desvelarse toda esta trama de características, no solamente Panamá, los Estados Unidos tienen la misma característica que nosotros, la única diferencia es que los Estados Unidos es una superpotencia y nosotros somos un país chiquito. Claro, el huevo y la piedra. Que dice. Y el mundo en general enfrenta la evasión de impuestos. El mundo en general enfrenta el efecto negativo de las corrientes del crimen organizado en todas sus manifestaciones, del terrorismo en todas sus manifestaciones. Entonces nosotros tenemos que luchar porque no nos arrastren a posiciones patrioteras y encaminar la nación por el sendero que debe estar. Eso puede leerse, esa elección ayer en primera vuelta de Keiko Fujimori, es decir, esa necesidad de buscar líderes fuertes en América Latina. Yo no diría si fuerte o no, el mundo busca liderazgo. Te decía que le miráramos a España. En España el Partido Popular se ha quedado sin liderazgo y el Partido Socialista se ha quedado sin liderazgo. Las dos fuerzas que definen, una, Ciudadanos es una parte del Partido Popular y Podemos es una parte de la izquierda del Partido Socialista y no se pone de acuerdo nadie. Y en España no manda nadie. En Perú, el gobierno de Ollanta resultó un fracaso general para las aspiraciones del pueblo peruano. Quedó Perú más dominado que antes y surge entonces el fantasma de Fujimori al poder nuevamente. Estas son lecciones que le están dando al mundo y nosotros los panameños tenemos que mirarnos en eso. Por ejemplo, he visto al presidente reunirse, y creo que ha sido correcto que se reúna con empresarios, con banqueros, pero yo no lo he visto reunirse con las fuerzas políticas del país. Exacto. El presidente Varela tiene que nuclear a todas las fuerzas políticas de este país, agrupadas en los partidos políticos, a todas, sin excepción, y explicar lo que está ocurriendo para lograr el apoyo político de la dirección del país. El presidente Varela tiene que reunirse con los sindicatos de este país y explicarle lo que está pasando. Lograr la simpatía para que la nación se nuclee a través de la oferta que vamos a hacer para fortalecer la nación. Yo no veo... Pero conociendo al presidente Varela, ¿es capaz de hacer eso? Si no lo hace, va a fracasar. O sea, yo estoy a favor de que él y el país tengan éxito. Creo que la aproximación que le estamos haciendo a Francia no es la más correcta.
Sí, enseñándole los dientes no es... No, aquí nosotros estamos desnudos frente al mundo. Entonces, cuando yo tengo... Panamá está sitiado por el mundo. Fernando, usted se mete en las redes sociales y usted encuentra que Panamá, el volumen de noticias que sale del mundo... Bueno, 40 millones de documentos. No hay forma en Google humana solamente que usted lo pueda contrarrestar desde este pequeño y grandioso país que es Panamá. Digo pequeño territorial, pero grande porque es una nación. Entonces, cuando se entienda claramente que la nación es una categoría dialéctica e histórica, que no se va a hundir porque se hundan los abogados o porque se hunda un mal dirigente, la nación es eterna, permanente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta coyuntura y fortalecer y blindar nuestro esquema de suerte que hagamos las concesiones que tenemos que hacer, pero manteniendo la integridad de nuestro modelo económico para sacar el mayor provecho. Porque con la apertura de la ampliación del canal, con el desarrollo de proyectos importantes que estamos haciendo en la nación, se abren avenidas de progreso que pueden ser afectadas negativamente si el enfoque a la actual coyuntura no se corresponde con la realidad. Y lo resumo así. Panamá sitiado, solo le queda un camino: negociar y actuar con seriedad, porque el mundo desarrollado está cansado de los engaños que por años le hemos venido haciendo en temas sustantivos que estamos desarrollando. Entonces, el argumento de que aquí está en juego la soberanía en el mundo ha cambiado con la globalización. Exacto, ya nada es. No es ese concepto patriotero de que territorio, no. A nosotros igual nos agrede una acción terrorista en Francia que la hubieran hecho aquí en Panamá. Porque probablemente en el proceso de globalización algún capital pudo haber salido de Panamá para financiar, y eso no es la posición de Panamá. De manera que este es un problema muy complejo. Yo digo que el presidente tiene que nuclear a las fuerzas políticas. Sí. Cuando usted ocurre una cosa como esta, ¿qué hace el gobierno republicano? Sí, amalgama a todo el mundo. Llama a todos los partidos y le explica. ¿Qué hace el gobierno francés? Llama a todas las fuerzas políticas y le explica. ¿Qué hace Alemania? Llama a todas las fuerzas y le explica. ¿Por qué? Porque este es un problema esencialmente político, con ramificaciones muy serias en la economía y muy serias judiciales. Pero las acciones judiciales no las vamos a ver de inmediato. El hecho de que se haya publicado todo esto todavía queda no mucha tela que significa cortar. Que ninguno de los señores que están envueltos en esta firma sean culpables o no. Eso lo va a determinar un proceso judicial. El problema es que afuera las acciones contra esta firma caminan a una mayor velocidad que las que en Panamá están ocurriendo. Entonces el mundo mira con cierto nivel de preocupación que Panamá ha sido tímido al actuar internamente y exige firmeza para que actúen afuera. Bueno, quiero aprovechar que te tengo aquí, José, porque tengo a Miguel Calderón en línea. Él es miembro del equipo de RPP Noticias Lima. Bueno, lo de Keiko Fujimori no ha sido sorpresa para ustedes. Miguel, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están las cosas por allá? A Canal Next de Panamá, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Qué novedades? A ver, la victoria de Keiko Fujimori no ha sido una sorpresa. Sí, el segundo lugar de Pedro Pablo Kuczynski. A esta hora todo el mundo dice lo mismo. Efectivamente, luego de una contienda bastante reñida, por cierto, desde hace mucho tiempo los peruanos sabíamos que, gracias a las encuestas, que... ahora están con 39,6% y el segundo lugar está muy lejos, casi al 50% de esta cantidad que tiene Keiko Fujimori, que es PPK, como tú lo indicas, Fernando. Pero digamos, la contienda va más allá. Ya saben ustedes que en Perú hay una segunda vuelta, dado que se ganan las elecciones presidenciales, si se alcanza el 50+1. Es decir, más del 50% podría haber sido presidenta de la República en primera vuelta, pero hay que esperar un mes después de darse a conocer al 100%, digamos, de los resultados del organismo electoral. La pregunta es, el señor Kuczynski apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta en la última elección. Es decir, ¿cuál sería pues los apoyos que recibiría
por parte, por ejemplo, de las fuerzas antifujimoristas, empezando con el presidente Toledo, que por lo que tengo entendido no se pueden ni ver a pesar de que fueron parte del mismo gabinete. Así es, en efecto, Fernando, tienes buen conocimiento de la realidad peruana en Compolítica. Mira, la cosa es cómo se presenta. Cuando se lanzan como candidatos Kuczynski, Keiko, Toledo, Alan García, etcétera, etcétera, todos pensaban que en realidad el candidato más fuerte era Pedro Pablo Kuczynski. No se contaba a Alan García ni a Toledo, y Keiko Fujimori quedaba con una opción importante, pero cuando empiezan a salir las encuestas, Fernando, la realidad fue otra. Kuczynski empezó a alejarse de Keiko Fujimori por cuestiones obvias, ya era su rival en el aire, no podía hablar bien de Keiko Fujimori, tenía que alejarse un poco, sin atacarla, pero alejarse un poco y señalar otros planteamientos para el público como una opción diferente. Ahora la cosa, como tú dices, efectivamente se va a presentar un poco reñida. ¿Qué va a hacer PPK? ¿Qué va a hacer la gente que no ha pasado a la segunda vuelta, la que no va a participar en la segunda vuelta electoral? Algunos dicen que Alan García, que es un candidato interesante en el Perú, ha sido presidente 2 veces en nuestra nación, podría apoyar a Keiko Fujimori. Y también Alejandro Toledo no está muy lejos de Keiko Fujimori, pero está Alfredo Barrenechea y otros candidatos muy pequeños que no han figurado casi en el resultado oficial, que podrían ser los que apoyen a Keiko Fujimori, pero la cosa se le presenta bastante seria en esta segunda vuelta a Keiko Fujimori. Como tú sabes, tradicionalmente aquí en el Perú, siempre ha sido así, o casi siempre así, salvo a una pequeña diferencia hace muchísimo tiempo, el que queda segundo gana. Esa es la tradición. Sí. Pero en esta oportunidad la cosa es un poquito diferente. Keiko Fujimori, a pesar de las críticas del pasado que tiene por, digamos, la política que aplicó su padre, a quien se le acusa de una serie de cuestiones bastante irregulares, que tienen que ver, digamos, con robo, que tiene que ver con frustraciones políticas, que tiene que ver con desprecio, digamos, a los derechos humanos, etcétera, 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 y está preso, pese a todas esas condiciones, ha ganado. Ha ganado las elecciones. Así se presentan las cosas y vamos a ver, tenemos que esperar unos 30 o 40 días aún para saber efectivamente qué va a ocurrir. ¿Cuál será la estrategia de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski para enfrentar a Keiko, y cuál la de Keiko para enfrentar a Pedro Pablo Kuczynski? No lo sabemos aún. Miguel, lo que muchos analistas sí catalogaron es el discurso de ayer de Alan García como el punto final de su carrera política. Puede ser, pero aquí también hay una tradición, mi querido Fernando. En política, los políticos nunca se retiran. Alan García no es la primera vez que ha dado a entender que se retira. Esta es una más. Así que para que se retire un político en el Perú es bien difícil, querido Fernando. Así que por ahora lo dudamos. Por ahora lo dudamos. Miguel Calderón, RPP Noticias, gracias por esa información de la victoria de la primera vuelta de Keiko Fujimori, 39.6, y habrá elecciones en 40 días. Observa lo que acaba de pasar en Perú. 2 candidatos de la derecha, antiguos aliados, quedan de primero y de segundo. Las fuerzas del centro izquierda pierden en el proceso electoral, pero le va a costar mucho a esa propuesta. Pero por lo visto, es decir, siempre se ha hablado de ese Perú de la costa, del Perú de la sierra y del Perú de la selva, y nunca, mejor dicho, porque el sur de Perú votó izquierda y el norte y en las ciudades votaron derecha. Claro. Y el peligro, la realidad es que esas fuerzas de centro izquierda le cuesta participar en la segunda vuelta. Y la abstención de esa fuerza favorece a la señora Keiko. Además, Perú está demostrando que los partidos tradicionales están pasando a la historia. Igual que en España, el bipartidismo. El APRA no sale de este ni siquiera sacó para senadores. Ahí domina Keiko Fujimori, que si bien es cierto su padre estuvo envuelto en todo lo que sabemos y que está preso, ella tiene más audacia en su planteamiento y acercamiento a la sociedad que los otros candidatos. Sí. Entonces, aquí se plantea nuevamente lo que yo estoy diciendo. Los pueblos tienen su forma de mandar mensajes. Y esto nos debe llevar a nosotros a la reflexión local. Porque siempre que pasa algo afuera, uno tiene que mirar qué está pasando en el electorado panameño. En el electorado panameño existe una gran desconfianza en el sector político.
y quien ejerce el gobierno en ese momento. Esa desconfianza nace de la falta de credibilidad. Correcto. Y la confianza es el elemento, es la cola, la goma, el cemento de la vida social. Si yo pierdo la confianza tuya, como una pareja. Estoy muerto, no hay forma. Entonces, al perderse eso, nosotros estamos en un sistema estabilizado y recibiendo tanta información negativa, la gente tiende entonces a despreciar la política y concentrarse en sus problemas locales, pero te va a pasar una factura. En este momento, Fernando y estimados televidentes, Panamá se encuentra en una situación muy seria. Vamos a necesitar de todos nuestros talentos, sin excepciones de ningún lado. Por supuesto. Tenemos que recurrir a todos los talentos nuestros, estén donde estés. Por ejemplo, si yo quisiera buscar a alguien que conociera la forma de actuar, su idiosincrasia de Francia, yo buscara a uno de nuestros mejores diplomáticos en ese campo. Es Omar Jaén Suárez. Omar Jaén Suárez, que es doctor. Educado ahí. Educado allí, fue viceministro, ha ejercido la diplomacia, los conoce. Es un hombre clave. Yo no puedo negociar con Francia sin entender qué está pasando en Francia en este momento. Francia está en un estado de guerra. Entonces, el presidente tiene que defender su nación. Varela tiene que defender la nación panameña. Y yo comparto con el presidente ese principio de defender la nación. Pero tiene que separar la nación de los intereses particulares de quien sea para buscar el bien común. Y en ese camino nosotros podemos hacer muchas cosas positivas y no echarle la culpa a los periodistas que hicieron la investigación o a quienes financiaron la investigación. O al gobierno anterior. El hecho que hay una realidad, ¿sí?, que debemos enfrentar y que al enfrentarla vamos a encontrar nuevos rumbos de la nación panameña. Claro. Y vamos a tener mucho más respeto, porque además nosotros tenemos un activo que el mundo necesita, que es nuestra posición geográfica. José Isabel Blandón, analista político, gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la última.